Yo creo que el éxito se mide en función de que uno esté a gusto con lo que está haciendo. Que vaya logrando construir lo que uno quiere en la vida. Mucho más que un reconocimiento de un tercero o el cargo. Me pregunta, bueno, pero ¿y usted cuál es el siguiente cargo que quisiera tener? O qué? Y, mire, yo nunca estoy pensando en eso. Era una cultura en donde nosotros generamos oportunidades para la gente que está en nuestro equipo. Y eso para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque vaya evolucionando al mismo ritmo que nuestra organización evoluciona. Como esa angustia de pensar, bueno, ¿y yo voy a lograr esto o no lo voy a lograr? Como una necesidad de saber que uno va a tener esos reconocimientos de terceros, esas validaciones, y se pierde un poquito un valor que es el de vivir el presente. Muy bien, para nosotros en Radiópolis es muy importante y vital poder hacer una exploración de lo que está pasando en el mundo de hoy, lo que ha pasado después de la pandemia, que ha acelerado tantos procesos en tecnología, en innovación, en inteligencia artificial y por supuesto ha tocado a la sociedad. Creo que estamos construyendo un nuevo mundo y queremos ver cómo está funcionando el nuevo mundo. Así que aquí en Radiopolis Talks tenemos la alegría, de verdad que me siento muy contento y me siento de verdad muy a gusto, muy agradecido porque Javier ha atendido esta invitación y se lo agradezco inmensamente, para conocer no solamente lo que pasa al interior de esa gran organización que él lidera, sino también cómo están viendo estas grandes organizaciones, estos cambios del mundo, hacia dónde se está dirigiendo el mundo y en qué están trabajando y en qué estamos trabajando todos, qué estamos aportando todos para que la sociedad de hoy tenga un sano, mejor futuro. Javier Suárez, presidente de Avienda. Bienvenido, muchísimas gracias a Radio Polistox. Carlos Javier, muchas gracias por la invitación. Encantadísimo de estar aquí contigo en este espacio de Radiópolis. Fascinado de poder conversar contigo un rato sobre estos temas. Te agradezco muchísimo de verdad que estés con nosotros porque me siento de verdad muy a gusto contigo, de conocer tu historia, de saber cómo las personas todas a veces tenemos una serie de mensajes que están ocultos en la conciencia. Y yo veo a Javier tan tranquilo y tan sencillo y, y tan preocupado por una serie de cosas que hoy de verdad impactan a la sociedad. Y yo me quedo muy contento porque yo digo, mira que si hay gente que está pensando en el bienestar de todos. Y también admiro mucho a Javier porque ha hecho una carrera también muy bonita y como muy paso a paso y eso me parece a mí increíble porque a veces las cosas se hacen en la vida también paso a paso. No todo el mundo tiene el mismo ritmo, pero paso a paso y eso me ha parecido maravilloso. Quiero comenzar preguntándote, Javier, ¿qué es el éxito? Para Javier, ¿qué es el éxito? Mira, yo creo que para mí el éxito no se mide en función de cargos o de reconocimientos de terceros. Yo creo que el éxito se mide en función de que uno esté a gusto con lo que está haciendo, que Ujú, vaya logrando construir lo que uno quiere en la vida, ujú, mucho más que un reconocimiento de un tercero o el cargo, digamos, en una situación como la mía. Yo tengo un cargo pues que tiene una relevancia, pero para mí el éxito no está determinado por el cargo, está ujú, determinado por lo que yo puedo hacer. Y en la medida que van pasando los años, más es por la capacidad que yo pueda tener de impactar en otros positivamente. ujú. Creo que eso al final del día le genera a uno una sensación de satisfacción que para mí es mucho más valiosa desde el punto de vista del éxito que una misma posición o una misma reconocimiento, digamos, externo. Yo creo que el éxito es una cosa que uno construye desde adentro, Ok. en la forma como uno hace las cosas y sintiéndose a gusto con quién es y con lo que hace, ¿no? Yo- Y de alguna forma también el cariño que uno pueda recibir de los demás, que es una métrica que yo creo que es valiosa, porque al mm, final del día ese cariño es recíproco. Entonces eso me parece que lindísimo. vale más que esas otras cosas que en el mundo de hoy han tomado un protagonismo enorme, que son los temas materiales, los temas del dinero, los temas Mm. del reconocimiento por un cargo, por una cosa de ese estilo. Sí, mira cómo la validación que buscamos incluso en las redes sociales nos está afectando tanto todo esto que acabas de decir, que es maravilloso, y cómo nos tenemos que validar, ¿no? La palabra validación se ha vuelto una cosa impactante en la sociedad y entonces si yo no hago esto no me valido y entonces empiezo a construir un yo que no soy yo y entonces me pongo un montón de máscaras para pertenecer a y tal vez se me olvidó el camino hace mucho rato de para dónde iba, ¿no? Y tal vez el éxito tiene mucho que ver con para dónde iba yo y qué era lo que quería, como tú lo acabas de definir. Sí, yo creo que en eso las redes sociales también generan como una necesidad, como tú dices, de validar y por lo tanto como esa angustia de pensar, bueno, ¿y yo voy a lograr esto o no lo voy a lograr? Como una necesidad de saber que uno va a tener esos reconocimientos de terceros, esas validaciones, y se pierde un poquito un valor que es el de vivir el presente, vivir Ujú. el presente Total, intensamente, total. intensamente, que yo creo que hay una oportunidad muy bonita para
cualquiera de nosotros, en los diferentes roles, en que la vida finalmente es una sucesión de presentes. O sea, uno no vive ni en el pasado ni en el futuro. Uno vive en el presente. Entonces, claro, por supuesto, uno tiene que pues, pensar a mediano plazo, largo plazo, planear lo que va a hacer, pero no vivir con la angustia de lo que le va a pasar o lo que va a lograr o va a dejar de lograr en el futuro, sino en la medida que uno tiene sus planes, pues lo que tiene también es que disfrutarse el presente y vivirlo intensamente. Eso no quiere decir que uno sea irresponsable y no planee, Claro. pero uno también tiene que recorrer ese camino en el día a día. En esto que dices de vivir el presente, yo encuentro que esto son tres palabras que son demasiado amplias. Porque para mí vivir el presente está parado para mí en la conexión conmigo mismo. Y entonces no estamos conectados, estamos muy desconectados porque estamos en la rapidez de este diario vivir que tenemos hoy porque las sociedades son muy rápidas, ¿no? Y tú vas a muchos lugares del mundo y ves cómo las sociedades son rápidas y hay otras que son supremamente rápidas. Y siento que no tenemos ese tiempo para parar y detenernos y decir, este soy yo, esto es lo que yo quiero. Entonces, claro, nos desconectamos profundamente de nosotros mismos y eso no nos permite vivir el presente y mucho menos, creo yo, nos va a permitir construir un futuro real. Es lo que yo siento. Sí, y a todos nos pasa, obviamente, a mí permanentemente. O sea, uno está como muy pensando en el futuro, en lo que sigue, y eso genera a veces unas angustias. Pero creo que es una de esas tareas que todos tenemos de irnos encontrando como con ese presente. Creo que en la medida que también los años ayuden. Los años ayudan. Eso ayuda porque pues uno como que empieza a ver las cosas como en una cierta perspectiva, ¿no? O De sea, acuerdo. esa como efervescencia de querer lograrlo todo rápido. Pues resulta que no, uno muchas veces a mí me pregunta, bueno, pero ¿y usted cuál es el siguiente cargo que quisiera tener o qué? Y yo, mire, yo nunca estoy pensando en eso. Yo nunca estoy pensando en eso, yo siempre he estado pensando es en el que estoy haciendo en el momento, hacerlo bien y disfrutármelo. Porque Ok, son las dos cosas, uno tiene que hacer las cosas bien hechas, porque además van de la mano. Las correcto. cosas que uno hace con pasión son las que le salen bien, en términos generales. Pero más de estar pensando en lo que sigue, si uno hace las cosas bien, pues seguramente van apareciendo las oportunidades y uno las va aprovechando. Pero yo creo que en ese sentido, ese esfuerzo por estar haciendo las cosas bien en el presente, creo que es definitivo. Aquí hay unos niveles de conciencia que manifiesta Javier y yo he tenido la oportunidad de hablar con personas muy similares a Javier, pero cómo, cómo este mundo exterior nos roba todo eso que está diciendo Javier y Javier llega a unos niveles de conciencia, o sea, Javier planea su futuro, tiene una responsabilidad con los cargos que tiene y lo dice muy bien, tenemos que ser responsables con el futuro, seguramente hay una estrategia allí, pero cómo no dejar de tener unos niveles de conciencia. Pasa que llegar a esos niveles de conciencia es un proceso de cada quien. Sí, así es, así es. Y yo creo que pues yo para nada siento que sea como una persona como sabia en Un esto, gurú. un gurú ni muchísimo menos. Pero yo lo que siento es que, porque entre otras cosas, en un rol como el que yo tengo, permanentemente uno tiene temas del entorno que lo están afectando y que toca empezar a atender. Y yo creo que eso, si uno lo toma como retos que son interesantes que uno tiene que ir resolviendo, pues es distinto. Claro, Es distinto y se concentra en ver cómo construye con la gente. ¿No? Al final maravilloso. del día, esa construcción con los demás, la interacción con los demás, creo que al final del día es la que hace que uno se disfrute lo que hace en el día a día. Maravilloso. Tú estás viendo, bueno, tienes hijos y no sé cómo has visto un poquito la crisis de la educación que estamos viviendo. Esta crisis que se manifiesta un poco porque los jóvenes, muchos, no todos, no quieren estudiar las carreras tradicionales, otros porque el acceso a la educación incluso puede ser costosa, ¿cierto? Que son factores que están impactando muchísimo todo el tema de la educación. Y entonces vemos cómo mucha gente está aparentemente abandonando las aulas, está buscando carreras intermedias o estas habilidades blandas y con eso dicen, yo con esto me defiendo, no pago o no me dedico tanto a tanta cosa. Em, ¿Y cómo lo estás viendo tú desde una institución tan grande que además tiene pues, una cantidad de perfiles dentro de la organización de todo tipo? Sí, Carlos Javier, nosotros lo que hacemos es que buscamos talento. En nuestra organización es muy Ujú. importante que la gente tenga unas capacidades técnicas, porque pues hay Sí, tareas que, claro. que se requieren un cierto conocimiento y que tenga talento. Pero sobre todo lo que más nos interesa es que sean personas que tengan un fit con nuestra cultura, Ujú. que
estén como alineados con lo que es la cultura de una organización como la nuestra, en donde eso es muy importante. O sea, en general la cultura está presente en todas las organizaciones, pero en el caso nuestro es absolutamente fundamental. Entonces, eso permite que más que buscar personas con una educación específica, con dentro de unos parámetros predefinidos, lo que queremos es gente que tenga las capacidades, que tenga unos conocimientos técnicos, pero que tenga un fit cultural importante. Entonces, ahora, ya en el tema específico de la educación, yo creo que pues, venimos de un mundo en donde la educación tenía unos esquemas previamente definidos de la primaria, el bachillerato, Sí. después la carrera, después el posgrado. Y la tecnología está permitiendo que eso cambie, que haya no solamente un camino para lograr el conocimiento, sino caminos diversos. Desde las personas que estudian el desarrollo de software, por ejemplo, sin necesidad de tener que estudiar toda una carrera, y con eso ya pueden arrancar una tarea profesional. Ahora, ¿qué tiene de interesante la universidad en el concepto, digamos, tradicional que tenemos de la universidad? Que es una formación que tiene unos componentes, digamos, técnicos específicos, pero que también busca una formación completa, digamos, una formación holística, con una mirada más amplia en temas que van más allá de una técnica específica. Está pasando un poquito hoy, ¿no? En las universidades están incluyendo cosas que antes Total, no total. veíamos, ¿no? Y yo creo que la universidad, en donde está el valor de la universidad, es en eso. No es tanto en la materia específica, porque para aprender de una técnica específica, aprender, no sé, de economía, Sí. pues hoy hay alternativas muy distintas en el mundo virtual, buenas. En el mundo virtual, empezando por YouTube, o sea, Hágalo hasta ese usted extremo. mismo. Hágalo usted mismo, hágalo usted mismo. Y en muchos temas técnicos está la capacidad de esas plataformas digitales que el nivel de aprendizaje es relativamente bueno. Sin embargo, lo que una universidad entrega es una formación más amplia. No es el único camino hacerlo en una universidad. También, pues, hoy en día esas mismas plataformas y muchos otros caminos existen para conseguir una formación más amplia. Pero lo que yo sí creo es que esa formación completa es importante. Que uno no se puede quedar en lo técnico, sino que toda esa formación un poco más asociada a lo humano Sí, es muy importante. sí. Entonces, yo no creo que haya un camino único para llegar a la formación que uno quisiera tener. Pero lo que sí creo es que sí es importante que sea una formación redondeada. Claro. Entonces, volviendo a lo que te decía, en el caso nuestro, Exacto, para allá iba yo. mira, en el caso nuestro, ¿Cómo lo están nosotros, haciendo? ¿Qué identificaron? Davivienda es una organización muy grande. te doy ejemplos como este. Nosotros, desarrollo de software. Entonces, durante estos últimos años hemos tenido que aumentar el equipo de personas nuestras dedicadas al desarrollo de software, porque la transformación digital exige muchos más desarrollos, nuestras apps, nuestra super app requieren muchas más funcionalidades, entonces necesitamos un equipo más robusto en desarrollo de software. Entonces hay varios caminos, uno pues es buscar nuestro equipo de selecciones, buscar talento y atraer ese talento para que trabaje con nosotros. Pero también hemos hecho cosas como esta, conceptos que denominamos de upskilling y reskilling, que eso está como muy de moda en este mundo. Y nosotros internamente le decimos a nuestra gente, vamos a necesitar personas con este perfil, que sepan, para ponerte un ejemplo, desarrollar código. Y le hacemos una invitación a las personas que están hoy en día trabajando con nosotros, no necesariamente que sepan desarrollar código, Ok. pero que tengan como la inclinación hacia eso, que les llame la atención, que les guste, para que se postulen. Maravilloso. Y hacemos un proceso de selección interno y algunas de esas personas han salido del rol en el que estaban, hacen un proceso de capacitación con nosotros Claro. y siguen en un rol distinto y de repente como cambiaron de carrera. Y eso para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque implica una oportunidad para que nuestra gente vaya evolucionando al mismo ritmo que nuestra organización evoluciona. Claro. Entonces, una organización como Davivienda cambia mucho por todo lo que está pasando en la sociedad. Pero nosotros tenemos una frase que usamos mucho, es nos transformamos juntos. Ok. Nos transformamos juntos quiere decir la organización, el negocio, pero cada uno de nosotros también, que hace parte de la organización también en ese proceso. Eso me parece maravilloso porque ya había para allá, y es que la cultura organizacional, ¿cómo impacta a uno la cultura organizacional de una compañía tan grande? Yo he tenido la oportunidad de estudiar un poco y de sentarme con personas que trabajan en organizaciones similares a Davivienda, que son unos barcos gigantes. Y virar el barco en una organización tan grande no es tan sencillo porque hay una burocracia que se respeta
y porque un mensaje que viene desde arriba, que son todas estas intenciones y que las divisas, por fortuna, ¿cómo llega esto hasta abajo? ¿No? ¿Cómo impacta? Ya lo estás contando un poquito cómo lo hacen, que me parece maravilloso ese proceso de transformación conjunta, pero ¿cómo impactar la cultura organizacional en una compañía tan grande? Sí, mira, para nosotros la estrategia de los negocios es muy importante. Total, porque esa es la razón del negocio. Eso es el negocio. Sin embargo, nosotros tenemos claro que la estrategia es algo de menor jerarquía frente a la cultura. Mm, Si tú me preguntas, define qué es la vivienda. ujú. Entonces, digamos, una respuesta tradicional que no me gusta es una entidad financiera que presta servicios de crédito y de ahorro y ta, ta, ta. Correcto. La definición que yo creo que es la más correcta para nosotros es un equipo de personas apasionado, talentoso, capaz de lograr lo que se proponga. Y fíjate que ahí no estoy hablando de una cuenta de ahorros, de un crédito, una tarjeta de crédito, de nada de eso. Eso es lo que para nosotros es la vida. Que hoy en día estemos haciendo cuentas de ahorro y tarjetas de crédito, perfecto. Sí, claro. Pero nosotros somos una organización en evolución. Ujú. Entonces, lo que nos define es lo que nosotros somos y lo que somos capaces de hacer, Mm, no la tarea que estamos haciendo en el día a día. Y esto para nosotros es muy relevante. Entonces, te doy ejemplos como prácticos de eso, en la práctica de eso, cómo se vive. claro, porque cómo lo vive un cajero en Exacto, un día a día tan fuerte que exacto, tiene, por ejemplo, exacto. ¿no? Entonces, mira, desde, digamos, ciertos cargos en la organización, pues hacemos un proceso de entrevistas cuando traemos una persona que no está en nuestra organización porque es un conocimiento especializado que no tenemos, o sea, situaciones como esa. Yo suelo entrevistar a personas que van a entrar a la organización de ciertos niveles, dentro de ciertos niveles, y yo no me interesa si la persona tiene un conocimiento específico o no. Porque yo sé que en esos procesos de selección hay alguien más que hace eso. De acuerdo. Hay alguien más que mira si la persona que va a entrar a la tesorería, pues sabe cómo funciona una tesorería. Sí, seguramente lo hace. Y lo mismo la de riesgos, bueno, las diferentes temas. El mínimo vital, Entonces, seguramente. entonces el tiempo que yo tengo con las personas para conversar es más para saber eh, cómo ven la vida, qué les interesa, Y, cómo es su aproximación hacia la cultura, hacia los demás, para hacer algo que me parece que es muy valioso. Es contarle a esa persona cómo somos nosotros. Y esto es como un matrimonio. Entonces, si no nos entendemos, ujú, pues es mejor que la persona no trabaje con de nosotros, por acuerdo. buena que sea, Claro. por genio que sea. Sí, claro. Es mucho más importante que esté alineado con una cultura en donde las personas están en el centro. Mm, ¿Sí? Es una persona que tiene que movilizar talento. O sea, para nosotros, nuestros líderes tienen una responsabilidad que es la de movilizar la estrategia, otra que es la de cultivar nuestra cultura, que es muy importante, y la otra es desarrollar talento. Entonces, esas últimas dos, la de nuestra cultura y nuestro talento, que están relacionadas, entre más responsabilidad tiene la persona ante la organización, más importantes son. claro. Más importantes son. Y lo que hacemos es buscar mecanismos para que eso pase. Entonces, te doy ejemplos prácticos. Este que te decía de la convocatoria para personas para que pasen a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque eso es desarrollar talento. Mm, ¿Sí? Y porque eso genera una cultura en donde nosotros generamos oportunidades para la gente que está en nuestro equipo. Independientemente de que a veces haya situaciones difíciles y retos, como en cualquier negocio, lo que sí sabemos todos es que estamos en este barco tratando de remar en la misma dirección y buscando crecer todos juntos. mm. Y eso genera un espacio importante. Y es inspiradorísimo. Es muy inspirador. Entonces nosotros hacemos, por ejemplo, espacios de trabajo con nuestro equipo para reafirmar nuestros principios y nuestros valores. Claro. Entonces cuando tú, en muchos de los espacios que tenemos, digamos, de comunicación, nosotros tenemos como varios como canales digitales internos. Mm, Entonces, tenemos nuestra red social interna y sí. otros espacios, aspiramos a ser Radiópolis algún día internamente con lo que hacemos. Pero tenemos nuestra audiencia Claro. y además tenemos una ventaja que la audiencia está cautiva. O sea, Pues, la audiencia está ahí. además, ¿cuántas personas trabajan en Davivienda? 17.000 personas. Son 17.000 personas. Entonces tenemos una audiencia cautiva. Entonces a esa audiencia le entregamos unos contenidos. Y parte de los contenidos es, siempre hablamos sobre lo que para nosotros es importante. Entonces, por ejemplo, nuestros principios y valores. Entonces, esta es una organización en donde siempre está el respeto, la equidad, la honestidad, la disciplina, y hay un quinto,
son 5. Ujú. El quinto a mí me encanta porque nos lleva a donde empezó esta conversación. El quinto es entusiasmo, alegría y buen humor, Mm, que no es uno como usual, ¿no? Los otros, digamos, el respeto, la honestidad, la disciplina es como lo que uno se imagina, primeros de principios de y para nosotros son fundamentales, particularmente el de respeto, pero todos, total. disciplina, todos. Oye, pero esto del buen humor es una Pero cosa. entusiasmo, alegría y buen humor es muy importante. Y vuelve otra vez a lo que hablábamos al comienzo de esa necesidad de resolver todo el futuro de la vida ya hoy. Pues no, o sea, nosotros tenemos que disfrutarnos de lo que hacemos. Entonces, para nosotros, una persona que va a trabajar y que lo sufre, eso no nos interesa. De Por acuerdo. más productiva que De sea. acuerdo. Primero, porque no va a ser productiva. Y segundo, porque no queremos eso. No queremos una organización en donde la gente no se disfrute lo que hace. Pero además hay otra razón. En los momentos difíciles, que siempre Que hay, te los iba a preguntar siempre ahorita. vienen, Pues, siempre la vienen. pandemia, La la pandemia, pospandemia, claro, claro. ¿no? En los momentos difíciles, este último, el de El entusiasmo, buen alegría y humor. buen humor, es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente como que no hay salida, como que las cosas van mal, el buen humor libera. Entonces nosotros nos reímos de nosotros mismos, de manera respetuosa, nunca, digamos, haciéndole daño a otra persona, Claro. pero nos reímos de nosotros mismos. Y tenemos la capacidad de disfrutar lo que hacemos. Y eso pues hace una experiencia, la experiencia de vivir nosotros lo que hacemos en el día a día, pues es distinta. Claro, pero impacta completamente la cultura. Total, Pero total. total. Es que, y además es que, mira lo que estamos hablando en este momento. Javier es el presidente de un banco. O sea, la gente dice, presidente de un banco. Todo, obviamente, hay unas responsabilidades muy grandes, porque es una gran responsabilidad, más allá de un cargo, creo que es una responsabilidad Sí, tremenda. así es. A mí me han contado que usted duerme poquito, como que desde que estaba como que Sí, de abajo, sí, como que se preocupa más, quiero decir, claro, claro, ¿no? porque tengo que aprender todo esto que estoy diciendo, lo tengo Claro, que aprender más. Sí, lo claro, tengo que hacer más. claro, pero entonces cómo tomarnos la vida desde el buen humor. Y todos tenemos procesos de vida, absolutamente todas las personas, pero cómo tomarnos la vida desde el buen humor, desde lo personal, porque todos los procesos a veces nos embargan mucho y nos agobian nuestros propios dolores y sentimientos. Todos estamos en ello, todos lo tenemos, ¿no? No es que Javier no lo tenga, Claro, que es el presidente, todos claro, lo claro, tenemos. totalmente. Pero ¿cómo llegar a ese punto de convertir todas las cosas que nos tocan y nos lastiman a veces, y cómo convertirte todo eso en un buen humor y cómo en tomarnos la vida desde ese punto de vista amable, sin y respetar al yo y respetar al otro? Sí, Entonces es un total. proceso. Es un proceso y es una cultura que con el tiempo pues se va construyendo y que la cuidamos mucho. Precisamente la cuidamos porque la valoramos mucho y por eso es que si hay una persona que es buenísima, pero que en su liderazgo es una persona que no permite que la gente crezca y que por el contrario le hace daño a su equipo, Claro, esas personas pues no caben dentro de mira, nuestra mira cultura. lo importante de esto, porque esa era una pregunta que yo tenía y es, obviamente, si la universidad te forma, que ya me lo respondiste, pero cómo uno va evolucionando en la vida. Y sí, es muy importante ir a la universidad, no sé qué, y tener unos skills y uno capacitarse técnicamente y profesionalmente. Pero lo que yo siento que el mundo está buscando y lo que está entregando el mundo, y por fortuna hoy hay nuevas alternativas, es cómo crecemos nosotros mismos y cómo nosotros mismos nos fortalecemos en nuestro interior para que yo como individuo me sienta muy bien, ¿cierto? O trabaje mejor en una serie de cosas mías y yo pueda exteriorizar todo esto a un equipo, a una compañía. Eso se nota. Es que eso no Así es que se nota, es que es es. automático, es auténtico. Mira cómo eso se traduce en otros elementos. Si toda nuestra gente, todo nuestro equipo está inmerso en esa cultura y buscamos que así sea y lo promovemos, cuando tú no tienes que ir a una oficina de vivienda para manejar tus servicios financieros, tú en nuestra super app lo tienes todo. Sí, Así a mí me tú, gusta ir a la oficina todavía. Tengo mi app, pero me gusta ir a la oficina exacto. todavía. Entonces, pero hay interacciones, hay muchos espacios donde nuestros clientes tienen interacciones con personas, Sí. que creo que son valiosísimas. ¿Qué es para nosotros muy importante? Que cuando un cliente interactúa con una persona de vivienda, se sienta a gusto. Ujú. Y entonces sea a través de una sonrisa. Pero eso solamente lo logramos si esa sonrisa es genuina.
O sea, no porque pongamos en un manual, cuando venga el cliente a una oficina, sonría. No, es porque nosotros queremos que la gente esté a gusto con lo que está haciendo. Eso no quiere decir que no haya dificultades, que no haya... Todos tenemos nuestros momentos de alegría, de tristeza, de Todos. felicidad, pero que culturalmente estemos a gusto con lo que estemos haciendo y le transmitamos eso a los clientes. Entonces el trabajo, digamos, cultural que nosotros hacemos con nuestra gente, el trabajo de acompañamiento, es muy importante porque creemos en eso. No es una estrategia comercial, es porque creemos filosóficamente en que el ser humano es fuente inagotable de valor y que nosotros queremos que todos nos desarrollemos. Eso se traduce en un ambiente en donde nos gusta hacer lo que hacemos. Y si yo estoy aquí contigo conversando, pues es evidente que a ti te gusta hacer lo que estás haciendo. Entonces, yo aquí estoy a gusto conversando contigo y teniendo este espacio que me parece maravilloso. Tú me haces estas preguntas, tenemos una conversación Sí, claro. absolutamente amable, porque yo noto que a ti te gusta lo que estás haciendo. Me encanta. Eso mismo es lo que nosotros buscamos, que es una consecuencia de nuestra cultura. Y pasa en nuestras oficinas. Entonces, claro, es más, por eso también nosotros tenemos una publicidad, que es una publicidad que se basa en el sentido del humor. Claro. Desde esas campañas Ricardo Jorge. del corresponsal. No. El corresponsal. ¿Por qué un banco tiene una publicidad que se basa en el sentido del humor? Claro. ¿Eso es una estrategia de mercadeo? ¿Es una cosa por allá del publicista que se inventó eso? No, eso está alineado con la cultura, con la esencia nuestra. Claro. ¿Sí? Para nosotros nos identificamos con eso. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, y de alguna forma hay una consistencia en lo que hacemos. Pero también cuando queremos que tú entres a nuestra super app y hagas el manejo de tu dinero, queremos que sea una experiencia así. Maravilloso. Una experiencia aún en lo digital. Mira cómo lo estamos viviendo nosotros y lo traduzco en términos corporativos. ¿Cómo lo vive Radiópolis? ¿Cómo lo vimos, por ejemplo, la radio, que ha sido nuestro medio nativo original, pues, y se ha transformado hoy Radiópolis en otros medios? Y por supuesto, tenemos unos medios digitales a través de los cuales hoy la gente puede interactuar con una serie de contenidos que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero cómo el hecho de ir a la oficina, como tú lo traduces, es que la gente escuche directamente la radio, ¿cierto? Porque cuando tú vas a la oficina y me encuentro personas en la oficina y charlo con ellas y converso con ellas y me da soluciones y me propone cosas, es como cuando la gente prende la radio. A la final, las competencias digitales son muchas, pero esa interacción maravillosa con el ser humano, sí, claro. ¿cierto? Sin duda. Es fundamental. Entonces tú encuentras en la radio una voz, un personaje, alguien que dice algo que te hace clic por allá. Y que en compañía con la música y los contenidos seguramente, que es lo mismo que tú ves en las oficinas, es sin duda alguna ello, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros, obviamente, eso no quiere decir que vivamos en una fiesta permanente y que no hagamos nuestra tarea. De acuerdo. O sea, son dos cosas distintas. O sea, nosotros somos, porque ahí está la disciplina, está la necesidad de cumplir con lo que nosotros en un ambiente, digamos, de competencia, ser la mejor opción para nuestros clientes. Eso está nuestro foco y en eso somos muy exigentes con nosotros mismos. Toca. Pero eso no quiere decir que esa exigencia sea las malas. Es por una mirada más inspiradora que coercitiva. Es porque nos gusta lo que hacemos. A mí me encanta lo que estamos hablando, Javier, porque es que esto no es una conversación supremamente corporativa. O sea, es una conversación corporativa. Pero fíjate cómo el mundo de hoy va mucho más allá de todo esto. Es que además en los días de la inteligencia artificial, en los que la inteligencia artificial tiene tantas cosas a favor, pero también estamos trabajando y estamos preguntándole a los gobiernos cómo vamos a manejar el tema de la inteligencia artificial, hasta dónde vamos a llegar con ello, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites que nadie los tiene todavía? Sí. Nadie ha podido establecer, y a los gobiernos todavía tampoco les ha llamado mucho la atención, un poquito Francia, un poquito en España, hay cosas ya, acciones importantes, pero ¿cuál va a ser el límite entre una cosa y la otra? Pero definitivamente mira lo humano cómo pesa y mira lo humano cómo debe estar fortalecido y mira cómo lo humano al final va a ser el canal de comunicación más positivo y radiante que puede haber en todo sentido. Sí, sin duda, nosotros estamos haciendo inversiones, tenemos proyectos muy interesantes en inteligencia artificial y ya algunas de las cosas que tenemos al aire con los clientes están potenciadas con la inteligencia artificial. Pero nosotros seguimos creyendo que ese componente humano, aún en las interacciones digitales hay unos componentes humanos,
¿En qué sentido? En la forma como diseñamos las experiencias para los clientes, en el lenguaje que utilizamos, en que un cliente nuestro está a un clic de tener un contacto con una persona con la que pueda tener empatía. Entonces, al final del día, yo sigo pensando que pues, nosotros los seres humanos, más allá de las capacidades digitales, pues somos seres sociales. De acuerdo. Y de hecho están todos esos estudios de que la felicidad está muy asociada a esas interacciones sociales. Entonces, al final del día, nosotros creemos muchísimo en la tecnología, en la innovación, en la digitalización, y somos una líder en la innovación. Como organizaciones hemos sido Que además reconocidas. es un reto tremendo. Hemos sido reconocidas. Pero es El un año reto. pasado tuvimos este reconocimiento como la empresa más innovadora de Colombia. Pero eso no quiere decir que estemos deshumanizando lo que hacemos. Claro. Una cosa es que seamos innovadores y en lo digital muy, muy interesados en hacerlo muy bien, tener un liderazgo, pero al final del día todo eso debe ser para que en nuestras vidas tengamos unas experiencias que están muy basadas también en esa conexión humana. Claro, para quienes de pronto tienen un lenguaje más corporativo estarán diciendo en este momento, pregúntele qué fue lo que hicieron para ganarse ese reconocimiento. Pero yo me quiero regresar atrás un poquito y preguntarle a Javier, ¿qué están identificando además dentro de su organización que la gente les está pidiendo a gritos, los colaboradores, porque a la final es un reflejo de la sociedad? ¿Qué les está gritando la gente? Yo siento que hoy por hoy, esto que hablamos un poquito de cómo nos sentimos y la soledad y todo esto, ¿qué están identificando dentro de sus colaboradores en lo que ustedes estén logrando trabajar? Has hablado un poquito de esto maravilloso de transformarnos juntos y me parece increíble cómo buscar inspiración dentro de la misma compañía y a veces es la respuesta de muchas cosas, la respuesta está en uno mismo. Pero ¿qué están identificando y cómo lo están trabajando y qué están haciendo puntualmente? Porque ahí me parece que más allá de la innovación, de la inteligencia artificial y del reto digital, pues aquí hay un reto supremamente importante. Sin duda. Mira, yo creo que la pandemia dejó muchos cambios en la sociedad importantes. Y esto, la pandemia y de la mano de la pandemia, la transformación digital en la que todos estamos viviendo, entonces el teletrabajo, o sea, hay muchas cosas que han venido cambiando. Y uno de los fenómenos que hemos visto, no solamente pues, en la vida, sino en el mundo, en el país y en el mundo, es los temas de salud mental. Para nosotros los temas de salud mental son importantes y es un tema en el que trabajamos con nuestra gente. Trabajamos desde el apoyo a quien tiene una situación difícil. Parte de eso, por ejemplo, no nos gusta la idea de teletrabajo absoluto. Claro. Nos gusta que de todas maneras nuestra gente vaya a nuestras oficinas. Por supuesto, quienes están atendiendo las oficinas de atención al público, pues eso es permanentemente, es así. Exacto. Pero para los que no estamos en esos roles, también es importante que tengamos la posibilidad de ir a trabajar, a vernos en un ambiente donde compartimos con otras personas. Yo creo que ahí hay unos equilibrios interesantes donde trabajar remotamente o virtualmente un cierto tiempo es valioso. Eso nos quita las dificultades del tráfico y otra serie de molestias y nos permite concentrarnos, hacer actividades distintas. Pero lo que sí queremos es que eso no sea un 100%. O sea, y hoy en día nuestra organización es muy importante esa mezcla. Porque uno de los fenómenos que vemos es el fenómeno de la soledad. Y queremos... Y claro, lo estoy reafirmando más y me quedo todo el tiempo en casa. Claro. Entonces, eso para nosotros es importante. Pero mira cómo eso se conecta con la innovación. ¿Qué está haciendo Davivienda para llegar a esos temas? Estamos hablando un poquito de la soledad y de la interacción social, que obviamente es muy importante. De acuerdo. Acompañarse, o sea, chévere el formato híbrido, a mí me parece chévere. El híbrido yo creo que es muy positivo. El 100% remoto creo que, salvo por circunstancias muy específicas en donde se justifica, en términos generales, yo creo que pues, nosotros somos animales sociales. Entonces, al final del día, esas interacciones generan unos espacios en el día a día, en el trabajo, que se disfrutan. El trabajo nosotros no vemos el trabajo como una carga donde uno va a sufrir el trabajo para después vivir la vida. Sí. No, al contrario. Hay que vivir la vida allí. Hay que vivir la vida y parte de vivir la vida es trabajar y disfrutarse lo que uno hace en el trabajo. Vaina. Por eso el entusiasmo, alegría y buen humor son tan importantes. Porque nosotros trabajar es un gusto. Es un gusto.
Pero entonces uno dice, bueno, pero entonces sí, listo, no, la idea del híbrido es mejor y estar en los ambientes de trabajo, pero el ambiente de trabajo tiene que ser grato. Claro. Y entonces uno dice, bueno, pero otra cosa distinta es la innovación. La innovación, eso es porque la innovación no como que la asocia a la tecnología. No, para nosotros, la innovación es un elemento fundamental asociado a nuestra cultura, Claro. a las personas, porque al final del día la innovación proviene de las personas. Ujú. Entonces nosotros tenemos una cultura, también un elemento en nuestra cultura, que es la innovación como destreza. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en nuestra organización no hay un equipo de personas que son los encargados de innovar. Todos. Todos en la organización. Y tenemos mecanismos desde hace muchos años, desde hace 15 años. Venimos con un trabajo en donde todos en la organización podemos innovar. Y eso desde la persona que tiene un cargo específico hasta el gran visionario de la tecnología que se inventa David Plata. Sí. Y pues David Plata pues es una revolución, es una revolución, pero también el que está haciendo un cargo en el día a día. Claro. En el cargo en el día a día. Entonces, por ejemplo, personas en nuestro equipo que antes hacían trabajo como de asistencia a ejecutivos, ese tipo de cosas, por iniciativa de ellas mismas se convirtieron en influencers para ayudar a nuestra organización. Es real. Es real. Pero eso se hace de una manera estructurada. Entonces es un programa para ver cómo nos convertimos en influencers. Es real. Y nosotros reconocemos eso. Es real. Dentro de la organización tenemos influenciadores. Tenemos influenciadores. Para bien, para positivos. Claro, claro. Entonces hacemos una tarea para que ciertos cambios que queremos tener en nuestra organización se vuelvan una realidad. Claro. Entonces, pero es ese mismo equipo el que dijo, ya la tarea que nosotros hacemos de asistente de un ejecutivo para ayudarle con ciertas cosas está pasando a un segundo plano porque pues ya la autogestión en esto ha ido volviéndose en el día a día. Pero hay una oportunidad aquí que es cómo ciertos temas de la organización los llevamos a toda nuestra gente. Y esas personas decidieron convertirse en influencers de una manera estructurada. Y iniciativas como esa, me dice, bueno, ¿y yo por qué soy consciente de eso? Claro. O sea, ¿yo por qué tengo eso presente? Porque nosotros en nuestra organización tenemos mecanismos para realzar eso. Entonces, por ejemplo, tenemos una figura que es el premio de innovación, en donde cualquier persona dentro de la organización puede decir, yo hice esto, claro. y lo presento al premio. Pero no cualquier cosa, sino tienen que ser ideas que hayan roto un paradigma, que estén una forma distinta de hacer las cosas, una manera distinta. que estén implementadas, que sean hechos, claro. Y que han tenido algún impacto relevante. Entonces, quienes tengan iniciativas en la organización que cumplan con eso, lo presentan, lo postulan para un mecanismo que tenemos, un premio, y el año pasado se presentaron más de 500 iniciativas. De diferentes personas. ¿Y esto lo administra Talento Humano? Eso lo administra un equipo nuestro de innovación, okay. Cuya tarea no es innovar. La tarea de ese equipo de innovación es que todos seamos innovadores. Claro. Por ejemplo, con temas como este. Claro. Y entonces hacemos un ejercicio donde vamos filtrando, es como más o menos como sería en el Mundial de Fútbol. Entonces primero están todos y después hay una selección, quedan de las 500, quedan alrededor de unas 80 iniciativas. Y llegamos ya a un punto donde incluso tenemos una ceremonia de presentación de las iniciativas con jurados externos. Claro. Y esos jurados externos escogen las iniciativas ganadoras. Entonces, eso, ¿por qué estoy hablando de esto de innovación cuando tú me estás preguntando, pero qué se hace para trabajar con la gente para que esos temas, digamos, de la soledad y lo que está pasando, ¿cómo lo trabajamos? Claro, lo trabajamos con apoyos a quien está pasando por un momento de dificultad, pero creo que fundamentalmente lo trabajamos desde nuestra cultura, en donde todos estamos en una organización donde nos entusiasma hacer lo que hacemos. Entonces, una de las formas de manejar este tipo de cosas es una organización donde yo me disfruto lo que hago, claro, donde yo puedo tener iniciativa, puedo construir completamente. Cosas. ¿Y esto ha sido una iniciativa tuya o ya venía un poco enmarcado en los términos de la vivienda desde hace mucho tiempo? No, esta iniciativa debe tener, yo le pongo unos 82 años, que es lo que tiene nuestra organización, porque es de la cultura misma. Claro, sí. Es la cultura misma. Ricardo claro. Jorge, fíjate que todo puede estar equivocado, todo esto, ¿no? Entonces, al final del día, esto es nuestra cultura. ¿Y dónde está la verdadera iniciativa de todo esto? La verdadera iniciativa está en una cultura centrada en las personas. De ahí se desprende todo lo demás. ¿Cómo Davivienda, fíjate, Davivienda misma rompe el paradigma
de ser una organización, que además es una organización de números en últimas, pues, Sí. ¿no? Así, ¿cierto? Que yo he visto cómo varias organizaciones que son así corresponden aún más a ello, ¿no? Ujú. Y cómo se sale de todo eso un poco, pues tiene su objetivo, por supuesto, Claro, sus metas, como Javier lo dice, y hoy hay muchos indicadores que le van diciendo a claro. uno, Sí, sí, amigo, sí. vas bien, no vas tan bien, ojo, y los números son supremamente evidentes. Pero ¿cómo rompes todo eso, o cómo se rompe todo eso con este paradigma y pararse a hablar del humano en los días en los cuales la transformación digital, en los días en los cuales la innovación y los números y los retos, además de los bancos, también con una serie de competencias y de mercados nuevos, pues es fundamental. Entonces, como este tema, pues es parte fundamental y siento que además Javier lo lleva como, o sea, como que, como que me da la sensación de que es más importante eso que las otras cosas, ¿no? Mira, para nosotros lo que sí te puedo decir contundentemente es la cultura para nosotros es más importante que la estrategia. De acuerdo. La estrategia es algo que lo que trabajamos intensamente y le gastamos muchísimo, muchísimo tiempo y por supuesto las ofertas nuestras, queremos tener la mejor oferta para nuestros clientes en estos aparatos, en los Sí, celulares, pero todo eso lo hacemos porque tenemos un equipo comprometido, un equipo apasionado, porque vuelvo otra vez a la definición de Davienda. Davienda es un equipo de personas apasionadas, capaz de lograr lo que se proponga. Entonces, claro, nuestras metas es los mejores servicios financieros para los clientes. Perfecto, en eso estamos. Y estamos seguros que estamos entregando los mejores y tenemos que seguir en esa línea. Y la competencia es intensa, ya aparecen nuevos jugadores, ya aparecen y los que llevan toda la vida se están transformando. Y esto es dinámico en muchos frentes. Buenísimo. Porque entre otras cosas, entre más competencia haya, más retos tenemos. claro. Y para una cultura en donde tú tratas de sacar lo mejor de cada una de las personas, ¿qué mejor que un ambiente retador? Maravilloso. Entonces, para nosotros, por el contrario, Claro. eso nos da como esa como tranquilidad para decir que el ambiente está más intenso, está más complicado. Mejor. Mejor porque más nos pone a Claro. nosotros a ser A creativos y a nosotros. trabajar, a ser A innovadores. nosotros A también, nosotros. también. A nosotros a construir. Entonces, para nosotros al final del día está muy alineado. En la práctica, en el día a día, por supuesto que estamos muy en la jugada del negocio, pero se nos ocurren cosas, tenemos equipos entusiastas, gente apasionada, para resolver todos esos retos. Claro. ¿Sí? O sea, esos retos no los resolvemos con un decreto que dice, tenemos que ser competitivos frente a los nuevos jugadores. No, es porque estamos todos los días disfrutándonos lo que hacemos para decir, ¿cómo lo vamos a hacer mejor? Caray. Pues yo podría seguir hablando con Javier de una cantidad de temas y nos van a disculpar quienes estaban esperando que en esta entrevista habláramos de números, de cómo se hizo la transformación digital, porque además es un tema supremamente importante. Pero yo creo que hemos parado aquí en este tema que me ha parecido fundamental y al cual le hemos dedicado todo este tiempo en esa conversación de Radiopolis Talks. Espero que esos otros temas algún día los resolvamos, pero me ha parecido también que vale la pena darle lugar a esto que estamos hablando con Javier, porque al final es lo que está movilizando el mundo el día de hoy. Y la gente, o sea, las organizaciones se mueven con su gente y hay que entrar al corazón de las personas para definir y encontrar cuáles son las razones que de verdad nos están motivando como sociedad o no. Entonces, en ese sentido, Javier, creo que vamos a dejar un poquito aquí esta charla porque si seguimos hablando de todo el resto no vamos a acabar nunca, pero me ha parecido fundamental y muy bonito poder hablar de todo esto y cómo salirnos incluso del mismo paradigma de una entrevista, de una charla para hablar de estos temas que mucha gente estará diciendo, pero ¿cómo no le va a preguntar de los números? No, pues es que ya en este momento para mí eso pues no es irrelevante, pero no es tan importante en este momento. Antes de irnos, Javier, le quiero hacer un par de preguntas sencillas. Javier tiene hijos y ¿qué le aconseja a sus hijos? Mira, yo creo que yo creo que uno los mayores maestros, los mejores maestros que yo tengo son mis hijos, porque ellos son los que plantean los retos más interesantes, digamos, como persona. Los corporativos, pues, son muy interesantes, retadores, pero para mí los más importantes son esos, es mis hijos. Yo creo que en el fondo hay que un poco el mensaje para ellos ha sido un mensaje, digamos, de toda la vida a través de diferentes cosas, es cómo ser buenas personas, disfrutarse la vida, las dos cosas al tiempo, más que estar, digamos, sufriendo o sea, mientras ellos sean buenas personas, y por buenas personas es que se comporten bien como miembros de la sociedad, que quieran dar lo mejor de sí, esforzarse en lo que hacen, lograr tener los mejores resultados en lo que hacen.
al mismo tiempo disfrutándose la vida, pues yo creo que eso es, más que entrar a consejos específicos. Yo creo que al final del día mis hijos que ya son mayores de edad, pues ya están en una etapa distinta. Yo creo que para mí lo más importante es eso, y eso pues eso tiene retos en la vida. Ser joven hoy en día es retador. Muy retador. Son ambientes difíciles los que se viven hoy en día, y para mí pues es eso, ¿no? Es eso. Yo no sé si me atrevo un poquito ahí, un poquito atrevido, pero yo he visto cómo, pues de un poquito más o menos de cerca, cómo ha sido la formación de estos jóvenes y yo creo que ese respeto que habla Javier de ser buenas personas está más enmarcado en cómo les han inculcado, por ejemplo, en apoyar al otro, en saludar al otro, en mira, no somos más que nadie, y como desde una humildad que me ha parecido muy bonita, porque otros en tu posición tendrían a sus pies una cantidad de cosas para sus hijos también, que no sé qué tan buenas armas serán para, bueno, cada quien está en su proceso y es respetable, pero cómo ponerle al servicio a tus hijos más bien la humildad, la sencillez y una cantidad de cosas que entrar en una serie de alternativas que también están allí, que las podrían haber tomado y convertirse en personas mucho más, no sé si tan valiosas para la sociedad, sino como unas personas muy distanciadas porque yo soy esto y tú eres esto. Sí, yo creo que pues uno con los años va adquiriendo como una experiencia, experiencia, y yo muchas veces como que me pregunto, dentro de unos años, cuando yo mire para atrás, cómo quiero ver todo lo que hice. Y seguramente cuando lo mire en retrospectiva, el tema no va a ser qué cargos tuve, qué plata hice, el tema no va a ser ese. El tema va a ser qué impacto tuve sobre la sociedad, sobre los demás. De una huella positiva le ayudé a las personas a las que les pude ayudar. Eso tiene mucho más valor. Lo que pasa es que uno se va dando cuenta de eso es con el tiempo, pero si uno mira así en retrospectiva y actúa así, pues es distinto. Entonces yo no tengo la motivación de lograr algo específico material. Eso no quiere decir que en Davivienda no estemos jugados en tener los mejores resultados, Claro, por supuesto que que sí. nos toca, lo tenemos Pero al todos final los del día días. la forma para lograrlo es a través de hacer las cosas bien frente a los demás, porque entre otras cosas eso se devuelve De positivamente. acuerdo. Pues aquí está Javier Suárez. Si ustedes creen que vamos a tener una conversación muy específica, muy de números y una cantidad de cosas, pues han encontrado ustedes una versión de Javier Suárez que a la final para mí cruza completamente y es la realidad y es una conexión total con nuestra vida diaria, con lo que está pasando hoy en la sociedad. Yo siento que el mundo está buscando otros caminos para comunicarse, que la sociedad por tal como es hoy nos agobia demasiado y estamos enmarcados en una serie de cosas como el deber ser, te toca hacer, y yo creo que lo que hemos hablado con Javier para mí hoy construye mucho más que habernos sentado a hablar de números y de otras cosas que igual es muy valioso, pero y es muy importante porque a la final pues, nos miden por una cantidad de resultados, pero me parece que esto ha sido muy lindo para poder construir y dar una serie de mensajes distintos que yo siento que la necesidad de la gente está ahí de escuchar este tipo de mensajes. Javier Suárez, muchísimas gracias. Carlos Javier, muchas gracias por la invitación. Un Muchísimas placer gracias. haber estado aquí. Muchas gracias.